Buenas tardes, amados. Nuevamente aquí con ustedes. En unos minutos mi esposo estará aquí para exponer, ¿verdad?, la palabra de nuestro Dios en este estudio. Sean cada uno de ustedes muy bienvenidos para ver, ¿verdad?, qué momentos se van conectando. Gloria a Dios. La gloria, la honra sea para el Santo de Israel. Aleluya. Solo Él merece todo el honor, toda la gloria, toda la adoración. Aleluya. Bendito sea para siempre el Cordero Santo, Cordero de Dios. Aleluya. Cordero glorioso. A Él sea el honor, a Él sea la gloria, a Él sea la alabanza por siempre. Aleluya. Aleluya. Buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Es una sorpresa agradable estarles viendo y estar con ustedes. Yo sé que es un día domingo donde todos nosotros estamos en diversas actividades de preparativos para el día de trabajo mañana, los que están trabajando. Y otros pues estarán preparándose para estar en su casita, descansando, guardándose, cuidando de andar fuera, exponiéndose. Pero gracias al Señor que estamos aquí en estas redes sociales o aquí en Facebook Live. Y gracias al Señor por esta oportunidad. Estamos abordando temas que son de utilidad para la iglesia. Y yo creo que todos podemos beneficiarnos de la enseñanza de la palabra del Señor. Algunos ya han escuchado hablar de estos temas, pero otros tal vez para ellos es nuevo. Y la verdad que los temas de la Biblia, algunos de esos temas de la Biblia son un poco complejos, pero son entendibles porque es la palabra del Señor hablada a su pueblo. Pero no crea que es algo que sea muy popular. Las profecías, el final de los tiempos, el libro de Apocalipsis, son temas muy populares. Es más, el libro del Apocalipsis para los primeros cristianos no era tan atractivo. Es más, casi queda fuera del canon del Nuevo Testamento. En otras palabras, casi lo excluyen del contenido bíblico del Nuevo Testamento. Pero fue por algunos 2 o 3 teólogos de aquel tiempo que dijeron, vamos a darle una oportunidad al libro del Apocalipsis para que se defienda por él solo. Pero la verdad es que no era tan atractivo, no era popular, no recibido y no es de sorprender esa situación, pero sí que algunos temas bíblicos no son tan apetecidos, pero gracias al Señor que estamos acá. Y yo quiero invitarles a orar. Y acompáñenme en oración.
para que el Señor nos dirija en lo que tenemos que decir, lo que tenemos que hablar, porque es la palabra del Señor. Padre, te bendecimos y te damos gracias. Bendice a todos mis hermanos conectados. Bendice a todos los cristianos creyentes que creen en tu palabra, que tu palabra es real. Bendice a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Enséñanos el día de hoy, esta tarde. Abre nuestro corazón, dirige nuestras palabras. Padre, que tu mente esté en nuestra mente en el día de hoy. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Muy bien. Les dije que íbamos a estar hablando acerca de Israel el día de hoy. También les dije que íbamos a estar hablando acerca del rapto de la iglesia, el arrebatamiento, pero yo creo que vamos a dejar el rapto de la iglesia para el miércoles a las 5 de la tarde. Vamos a dedicarnos un poquito el día de hoy. No vamos a entrar en tantos detalles y tantos textos bíblicos que podemos citar el día de hoy, porque son exageradamente grandes. La verdad es que el Antiguo Testamento se hizo apuntando a una cosa. Dios habló a los profetas, Dios habló a través de los profetas, Dios habló a través de todos los escritores, los participantes del Antiguo Testamento, los reyes y todo eso, apuntando a una cosa, al cumplimiento de la venida de Jesucristo como Mesías. Todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento era un apunte, un señalamiento para la venida del Mesías. Lamentablemente el pueblo de Israel no lo vio así. Lamentablemente el pueblo de Israel tenía que estar concentrado en Dios todo el tiempo. Tenía que estar concentrado en Dios todo el tiempo. Vamos a hacer una pausa. Ahorita vamos a orar al final de nuestro servicio. Vamos a orar por algunos hermanos que están pidiendo oración. Y usted puede dejar su petición ahí. Vamos a tomar nota de eso y vamos a estar orando al final del estudio. Entonces les decía de que todo Israel tenía que continuar siendo bendición para todas las naciones. El trabajo, el papel de Israel era ser fiel a Dios y ser un portador de bendición para todas las naciones. Siempre Dios se ha preocupado por las naciones. Siempre, no solo por Israel. Siempre estuvo y está Dios ocupado y preocupado por las naciones. Y en ese andar, pues llega el momento en que Dios le dice al pueblo de Israel, y ustedes conocen, los que conocen, los que han escuchado Biblia y leído la palabra del Señor, ustedes pueden recordar cuántas cosas dijo Dios. Si ustedes me obedecen, ustedes van a gozar del bien de la tierra, van a plantar viñas y van a beber del fruto de ellas. Ninguna plaga tocará tu morada, y muchas cosas, muchas bendiciones, muchas cantidades de bendiciones. El libro de Deuteronomio está lleno de eso. Pero también Dios les dijo, si ustedes se portan mal, todas las plagas que les mandé a Egipto les va a llegar a ustedes. Van a ser dispersados por todo el mundo. Y un montón una gran cantidad de maldiciones que venían. Ustedes pueden ver esas maldiciones en el libro de Deuteronomio capítulo 18, creo yo, o si no, se me escapa ahorita, no lo tenía programado eso. Pero el pueblo de Israel cae en pecado. El pecado más grande que ellos tenían era la idolatría. Asemejarse con las naciones de su alrededor.
Y entonces vienen las profecías de dispersión, que ellos iban a ser dispersos por todo el mundo por causa de su pecado. Y ustedes pueden ver eso en Levíticos capítulo 26. Pueden leer, ustedes anoten eso y después lo leen en su casa. Lo pueden leer en Nehemías 1:8. Y hay cantidades de textos que ustedes los pueden leer en los primeros 5 libros de la Biblia. Los pueden leer en los profetas. Pero cantidades de versículos bíblicos donde habla de la dispersión, de que Dios lo iba a echar fuera de su tierra a Israel y lo iba a dispersar por todo el mundo como castigo. Y no solo dispersarlo, la Biblia dice enfáticamente que los iba a matar, que iban a sufrir, Pero fíjese que, vuelvo a repetir, puede leerlo cuando ya estaban en el exilio, en Esther capítulo 3, versículo 8, Salmo 44, 11, 6, 8, Ezequiel 36, 19. Y Isaías está lleno de todo eso. El libro, el profeta Isaías está lleno de todo eso. Profecías de dispersión, de cautiverio. Pero fíjense que también en la Biblia se habla de restauración del pueblo de Israel. Que iba a llegar un tiempo en que Dios iba a compadecer de ellos y los iba a traer nuevamente. Puede encontrar Deuteronomio 30, del 1 al 3, Jeremías 23, del 3 al 8, Jeremías capítulo 30, capítulo 31 está lleno de restauración del pueblo de Israel. Podemos también el libro completo de Isaías. Usted encuentra en el capítulo 60, capítulo 61, los dos capítulos están llenos de cosas preciosas que habla del pueblo de Israel cuando sea restaurado. Ezequiel 20, Ezequiel 36, todos esos capítulos, mire, Zacarías 1, 7, Zacarías 16, 14, 11, Malaquías 3, 4, Isaías 51. Solo quiero leerle este versículo de Isaías 51, 11, que dice: serán de Jehová, volverán a Sión cantando, gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, tendrán gozo, tendrán alegría, y el dolor y el gemido huirán. Es una bendición, ¿no cree usted? Este versículo lo escogí porque es una alabanza. Yo me acuerdo de esa alabanza. Hasta una alabanza hay. Y hay muchas alabanzas así, que habla del retorno de Israel a su tierra. Es precioso todo eso. El pueblo de Israel siempre estuvo anhelando regresar. Siempre estuvo anhelando regresar. Y déjeme decirle, ellos fueron llevados cautivos primero, después de la muerte de Salomón, reinó su hijo, y de ahí fueron 200 años que vivieron separados de Dios, haciendo lo que querían, pecando. Vino la nación de Asiria y se llevó cautivo a toditos, con la excepción de unos 3, 4 peloncitos que quedaron ahí, pero se los llevó a todo Israel del norte. Fueron 10 tribus a las que se llevó el rey de Asiria, cautivo al norte. Y de esos ninguno regresó. Y esos fueron, según lo que yo creo, fueron los que fueron dispersados para toda Europa. Se extendieron para Rusia, se extendieron para Turquía, para Italia, Grecia, Alemania, hasta llegar hasta España, Portugal, Inglaterra. Todo eso, poblaron toda esa, porque todos esos judíos que fueron cautivados a Asiria en el año, no recuerdo el año, pero 200 años después de la muerte del rey Salomón, toda esa gente no regresó a Israel.
sino que se quedó poblando todas esas tierras de allá. Judá fue llevado cautivo 150 años después que el reino de Israel. Estaban divididos, se dividió el reino, ya no eran los mismos. Se dividió con Israel del norte, con Israel del sur. A Israel del norte se le llamaba Efraín o Samaria. Al reino del sur se le llamaba Judá. El reino de Judá permaneció todavía 150 o 200 años más que el reino de Israel. Pero también ellos fueron llevados cautivos esta vez por el rey babilonio. Se los llevó a Nínive y ahí estuvieron, ahí florecieron por 70 años. Y después de eso Dios los trajo de regreso al reino de Judá. Trajo de regreso a todos esos que se habían ido. Y esa fue en parte la restauración del pueblo, pero fue en parte nada más. Es tremendo esto que ha vivido esta nación. Y yo creo que Israel, podríamos decir, y muchos cristianos creen esto, y usted ya lo ha escuchado, Israel es el reloj de Dios para la segunda venida de Cristo, para los últimos tiempos. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque la Biblia lo enseña. Después, para Jesús, para el tiempo de Cristo, Jesucristo, bueno, pero ya vamos a hablar de eso. Cristo predijo otra dispersión. La primera fue 500, 700 años antes de Cristo. Y pasaron mucho tiempo. Hasta al año 500 o 400 antes de Cristo empezaron a regresar los judíos. Y reconstruyeron el templo. Pero siempre bajo una vida de pecado, siempre, antes de Cristo. Tenía que venir Jesucristo. Ahora, quiero decirles una cosa. Venir el cumplimiento de los gentiles. Entonces, yo quiero que lleguemos al tiempo de Cristo. Cuando llega Jesucristo, digamos que pone casi en pausa al pueblo de Israel. Porque tiene un plan para las naciones. Mire, le voy a decir esto. Vamos a leer esto en la palabra del Señor. En Romanos capítulo 11, versículos 25 y 26. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. Y luego, después que haya entrado la plenitud de los gentiles al reino de Dios, Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Y cuando dice la palabra todos, son todos. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Al venir Jesucristo encontró un pueblo todavía en pecado. Al venir Jesucristo encontró un historial. Él sabía de la historia de dónde venía todo ese pueblo de Israel. La dispersión, la causa de la dispersión, la parcial restauración. Y ahora estamos aquí, en este momento de la historia. Jesucristo llegando al cumplimiento de las profecías bíblicas. En otra ocasión vamos a hablar de las profecías que se dijeron acerca de la venida de Jesucristo. En el tiempo de Herodes y en tiempo de Juan el Bautista. Pero ahora nos vamos a concentrar solamente en Israel.
viene Jesucristo y el apóstol Pablo dice que ha acontecido endurecimiento en parte a Israel. ¿Sabe por qué en parte? Porque parte de los israelitas habían creído. Los apóstoles, uno de ellos. Miles y miles de israelitas creyeron en el Mesías cuando él vino. Aceptaron su palabra. Pero dice, por eso el apóstol dice que en parte fueron endurecidos. Porque ahí estaban ellos. Aceptaron a Jesucristo como el Mesías. Pero la mayor parte de Israel rechazó al Mesías. Entonces hubo una pausa. Dios tuvo que hacer una pausa. Jesucristo tuvo que hacer una pausa. Y dejar a Israel. No olvidarse de él. Dejarlo. Porque tenía un plan con las futuras generaciones mundiales. Con los gentiles. Y por eso dice el apóstol. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Estamos viviendo, hemos vivido después de Cristo para acá, hemos vivido 2000 años de gracia, del periodo de la gracia. Y el periodo de la gracia es para el pueblo gentil, para nosotros, para todos los que vivimos en América, los que viven en África, en Asia, en Europa, que no son judíos. Para nosotros Dios hizo el tiempo de la gracia. Y Dios puso en pausa a Israel. No se olvidó, vuelvo a repetir, de Israel, pero lo puso guardadito ahí. Mientras tanto Jesús decía, ustedes los que están aquí, los judíos que están aquí, también van a ser esparcidos. Ahí viene la segunda ola de cautiverio prácticamente. Aunque no era un cautiverio por una nación, sino era por todo el mundo. Yo quiero que lea conmigo lo que Jesús dijo acerca de eso. En Lucas capítulo 21, versículos 20 al 31. Usted puede leer todo el capítulo y eso se repite en Mateo 24, en Marcos capítulo 13. Todo eso se repite ahí. Pero quiero que nos concentremos en Lucas. Lucas dice de esta manera. Pero cuando vieres, versículo 20, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejército, aquí es Jesucristo el que está hablando. Cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y los que en medio de ella, y los que en medio de ella, váyanse. Huyan, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren a la ciudad. Mire lo que dice en 22. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas, y los que críen en aquellos días, las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Está hablando de su pueblo Israel. Mire el 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos otra vez a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada o pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Jesucristo mismo también lo dijo. Van a ser llevados cautivos. Y esto parcialmente sucedió en el tiempo, exactamente así como lo ve usted. Sucedió en el tiempo del rey, ¿cómo se llama? Del emperador Vespasiano. Vespasiano era malo para en el tiempo de los apóstoles, para el año, cerca del año 60, 70, 80. Todavía Pablo estaba por aquí, por ese tiempo. Y entonces este emperador Vespasiano envió al general Tito, se llamaba,
destruir a Jerusalén, porque Jerusalén se estaba rebelando. Y estamos hablando ya mucho después de Cristo, para el tiempo de los apóstoles. Y fue ahí cuando Jesucristo había predicho y dijo, ay de ti, Jerusalén. Recuerda cuando él profetizó acerca de Jerusalén. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ahí empieza este capítulo también a decir, ustedes, dice, ay, caerán a filo de espadas y serán llevados cautivos por todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Y puedes seguir leyendo. Entonces, y esto ya viene ya a la segunda parte, que ya no se cumple en ese tiempo, sino en los tiempos postreros. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra, angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y en las olas. Y entonces en el versículo 27 y 28 dice, y verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gloria. Este es el arrebatamiento. Y cuando sean estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantaos vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Esa es palabra de Jesucristo. Lucas capítulo 21, del 20 al 30. Yo quiero decirle, hermano, lo que estamos viviendo es algo precioso. Jesucristo, como Pablo, habían profetizado el tiempo de los gentiles. Jesucristo, como Pablo, habían profetizado el cautiverio. Perdón, tal vez no Pablo, pero los profetas antes de Cristo habían profetizado el cautiverio del pueblo de Israel. Y otra vez Jesucristo se lo vuelve a decir. Ustedes van otra vez a ser llevados cautivos por todas las naciones. Otra vez. Y esta vez duró mucho más tiempo. El cautiverio de Israel del norte pues pasó y todavía no han regresado. Bueno, ya vamos a llegar a eso, ya regresaron. Pero cuando llegó Cristo, vino Cristo en el siglo cero, pongámoslo así, el pueblo de Israel del norte nunca regresó. Vuelvo a repetir lo que dije anteriormente, se dispersó por Europa, por Asia, por Eurasia, toda esa parte de ahí. Fueron los del reino de Judá, fueron los que regresaron 70 años después del cautiverio. Pero ahora Jesucristo vuelve a predecir y serán llevados a todas las naciones, otra vez. Y ahora pone un límite hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Puede ser hasta el tiempo de que los gentiles van a estar hollando y destruyendo el templo de Jerusalén, el área donde estaba el templo de Jerusalén. Pero Pablo también habla de que les había leído esa palabra que dice en Romano, que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Recuerda lo que Jesús le dijo a sus discípulos, ir por todo el mundo y predicar a las naciones. Ese es el tiempo de la gracia que Dios dejó en pausa para tirarse a los gentiles. Lo mismo sucedió para el apóstol Pablo. Estaba en el libro de los Hechos. Él iba predicando y empezó a predicar a los gentiles. Y los judíos se burlaron de él, lo maldijeron. Y dijo el apóstol Pablo, hasta aquí llego con ustedes, me vuelvo a los gentiles. Y ahí fue que se dedicó más en lleno a los gentiles. Porque sabía Pablo que tenía que meter el evangelio a todas las naciones. Y será predicado el evangelio del reino a todas las naciones, gentiles. Entonces
vendrá el fin. Eso también lo dijo el Señor Jesucristo. No recuerdo exactamente la cita, pero eso lo dijo Él. Entonces estamos viviendo esos tiempos, que el tiempo de los gentiles se está acabando, sí. Y se está acabando por una razón, y ahí vamos a entrar ahorita. Se está acabando porque tenía que llegar la restauración de Israel. Tenía que llegar ese tiempo glorioso. Y quiero recordarle lo que acerca de la restauración de Israel. Allí mismo lo tenía aquí y sí. Ahí mismo, ustedes en Lucas 21, ahí donde estaban, donde estamos leyendo de las palabras de Jesucristo. Versículo 29 y versículo 30 hasta el 31 dice, también les digo esta parábola, mirad la higuera de los árboles. Están viéndolo, sabéis vosotros mismos que el verano se acerca. Ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que es cerca el reino de Dios. ¿Por qué nosotros decimos la profecía? Siempre en el Antiguo Testamento Israel era comparado con una higuera.